Tengan todos la más cordial bienvenida. El día de hoy, mis colegas y yo hablaremos sobre el proceso constitucional de habeas corpus, tipos, aspectos procesales y las novedades de este en el nuevo Código Procesal Constitucional. El habeas corpus es la garantía constitucional por excelencia, por diversas razones. La primera de ellas, porque es la primera que aparece en el espectro jurídico. A pesar de que el habeas corpus es una expresión de origen latín que significa traerme el cuerpo, su origen no proviene de Roma, aunque hay una figura distinta que intenta aproximarse, que es el interdicto de hominem liberum exhibendo. El origen de habeas corpus se encuentra en Inglaterra del siglo XIII, en la Carta Magna del año 1215, y desde entonces se ha mantenido con tratamientos distintos a través del tiempo y según la geografía en que se ve. Sin embargo, su esencia es la protección de la que seguramente es la más apreciada de las libertades, la libertad personal. El derecho a la vida y a la libertad resultan fundamentales para nuestro desarrollo como personas al interior de una sociedad. Por ello, la Constitución establece mecanismos para recordarlos y protegerlos. Así, si alguien afecta nuestra libertad injustificadamente, sin orden de detención o si que exista fragancia respecto a la realización de un hecho, podremos utilizar un mecanismo legal de protección llamada habeas corpus, que es una acción constitucional que tiene como finalidad proteger los derechos previamente mencionados y evitar las detenciones arbitrarias o ilegales. Además que los ciudadanos pueden presentar una demanda de habeas corpus ante un juez que determinará la procedencia o no del pedido, en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos. Esta demanda de habeas corpus no procede cuando existe un proceso judicial iniciado, el solicitante es un prófugo de la justicia, desertor de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Según el artículo 100, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, esta procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Los derechos conexos que están protegidos en el habeas corpus son integridad personal, ser detenido por mandato escrito y motivado por el juez. En caso de ser detenido por las autoridades o por arresto ciudadano, deben ser puestos a disposición del juzgado dentro de las 48 horas o en el término de la distancia. No ser obligado a declarar o reconocer culpabilidad y no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad. A continuación, cedo la palabra a mi colega Chano Hualpa, que les hablará sobre los tipos de habeas corpus. Tipos de habeas corpus. Habeas corpus reparador. El habeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial, un mandato judicial, una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico, una negligencia penitenciaria, sanciones disciplinarias privativas de libertad, entre otros. Habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido es aquel que se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. En tales casos, pese a no privarse del sujeto de su libertad, ésta se limita en menor grado. Habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo constituye un mecanismo procesal idóneo para la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos. Es usado cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de libertad. Por lo tanto, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de racionalidad y proporcionalidad cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. Habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta o inminente de que ocurra con vulneración de la Constitución o la ley de la materia al respecto al requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución. Por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. Habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo es el usado para denunciar la mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. Habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo procede ante la imposibilidad de ubicar el paradero de una persona detenida desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición no solo es garantizar los derechos a la libertad e integridad personal de la víctima, sino también conocer la verdad de los hechos de su desaparición si se encuentra con vida, así como el desterrar las prácticas de ocultamiento o de determinación del lugar donde se ubica,
Cabe añadir que a partir de las indagaciones sobre el paradero del detenido desaparecido, también se busca identificar a los responsables de la violación constitucional para el posterior proceso y sanción penal en la vía ordinaria que pueda corresponder al caso. Establecido el paradero de los detenidos desaparecidos, de ser el caso, el juez puede ordenar la entrega de sus restos a sus familiares. Habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repiten en el futuro, en el particular caso del afectado. Habeas corpus conexo. Aunque a través del proceso el habeas corpus conexo es posible tutelar derechos fundamentales distintos a la libertad personal, ello no solamente es posible si entre los mismos existe un grado razonable de vínculo y enlace. Es decir, cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos de habeas corpus anteriores, como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida, o de ser obligado a presentar juramento, o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo o contra su cónyuge, entre otros. Si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de locomoción, guarda un grado razonable de vínculo y enlace con esta. Bueno, siguiendo con mi compañero, hoy voy a hablar sobre las características procesales especiales del habeas corpus. El proceso de habeas corpus se rige también por los siguientes principios. Uno de ellos es, no se requiere de ningún requisito para presentar la demanda. No existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege. La demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona a su favor. No es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. El plazo para imponer la demanda no prescribe. Derechos protegidos. Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o se vulnere. La seguridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentos. El derecho a no ser obligado a presentar juramentos, ni forzado u obligado. No ser detenido por deudas, salvo en el caso del delito de omisión de la asistencia familiar. No ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte. A ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado o detenido por la policía.